Judas, capítulo 1, bueno, es el único capítulo que tiene Judas, pero vamos a estar en los versículos 10, o mejor dicho, 11 al 16 el día de hoy. Versículos 11 al 16. Ya la semana pasada estuvimos en esta primera enseñanza donde hacíamos u observábamos este perfil de un apóstata. La primera parte, en los versículos 10 al 15, perdón, en los versículos 6 al 10, ¿no? Luego en los versículos 11 al 16, vamos a seguir viendo la misma idea, el mismo tema. Judas es una carta realmente que tiene, ¿recuerdas? Este doble propósito. El doble propósito tanto de, ¿te acuerdas? Número 1, exhibir a los falsos. Y número 2, exacto, exhortar a los verdaderos creyentes. Entonces, por una parte, exponer a los falsos, por otra parte, o exhibir a los falsos, del otro lado, exhortar a los verdaderos creyentes. ¿Te acuerdas a qué nos exhorta Judas? A contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Esta carta de Judas presenta en el verso 1 al autor y a los receptores de la carta, que son llamados, santificados y guardados, ¿no? Esto es lo que todo aquel que ha confiado en Cristo es en Él, llamado, santificado y guardado. Da una triple bendición en el verso 2, misericordia, paz y amor nos sean multiplicados. En el versículo 3 explica que tenía el propósito de escribir sobre un tema, pero el Espíritu Santo le guía a escribir respecto a esta exhortación que decimos de contender ardientemente por la fe. En el versículo 4 nos habla y nos advierte acerca de estos hombres impíos que entran encubiertamente, que ellos ya tienen un futuro asegurado de condenación, que pervierten la gracia de Dios predicando el libertinaje, que niegan a Dios, el único soberano. Y luego en los versículos 5 al 10, la semana pasada, observábamos cómo es que estos hombres no van a quedar impunes, ¿verdad? Serán juzgados. Hay 3 ejemplos en el Antiguo Testamento de cómo es que Dios no deja impunes a aquellos que son impíos o aquellos que actúan en rebelión contra Dios, ¿verdad? Nadie que actúe en rebelión en contra de Dios va a quedar sin su justo castigo. Y lo dice respecto a 3 ejemplos: el pueblo de Israel, que fue juzgado por su incredulidad; ciertos ángeles, ¿te acuerdas también? Que abandonaron su propia morada en rebeldía; y número 3, Sodoma y Gomorra, por su inmoralidad sexual. Judas los describe a estos hombres como soñadores que contaminan la carne, como Sodoma y Gomorra lo hicieron, contaminando la carne. Rebeldes a la autoridad, también es lo que nos dice ahí en el texto, como los ángeles que fueron rebeldes a Dios. Y blasfemos también, nos dice que blasfeman de lo que no conocen, hablan de lo que no conocen, como el pueblo de Israel cuando no le creyó a Dios y fue rebelde. Luego en el versículo 11 vemos este mismo flujo de pensamiento y continúa con esta descripción de los falsos maestros, y ahora los va a comparar con 3 apóstatas. Seguimos con estos grupos pequeños de 3 ideas, de triadas, en donde Judas agrupa ideas de 3 para escribir y expresar lo que quiere decir. Y habla de 3 apóstatas en el Antiguo Testamento cuya conducta imitaron estos hombres, ¿no? Y eso está en el verso 11. Mira cómo dice ahí en el versículo 11. Hay de ellos. Bueno, antes de entrar, ¿por qué no leemos eso? La sección del verso 11 al 16, ¿les parece bien? ¿No? Y oramos y entonces empezamos a observar y continuar con este perfil. Dice así: hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en sus ágapes, que comiendo impúdicamente con ustedes se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza.
estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Vamos a orar, ¿sale? Señor, gracias por tu palabra. Pedimos que nos dirijas en este tiempo mientras observamos estos versos que tenemos frente a nosotros, continuando con este perfil donde tú nos presentas y nos adviertes respecto a la forma de conducirse y el carácter, la conducta y el carácter de estos hombres. Y creo, Señor, no solamente para ubicarlos alrededor de nosotros, sino para ubicar si es que alguno de nosotros estamos conduciéndonos de esta manera. Ayúdanos, háblanos con tu palabra, Señor, con tu espíritu, redargúyenos y muéstranos, Señor, qué necesitamos ajustar en nuestras vidas. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Es un texto muy explícito respecto a cómo son estos hombres, cómo actúan, cómo se conducen. Y hay comparaciones de personas en el Antiguo Testamento respecto a estos falsos maestros o apóstatas. Gente que profesa conocer a Dios, pero con sus hechos lo niega. Decíamos, entonces, la semana pasada la primera sección, pero ahora vemos en el verso 11 un ay de Judas sobre ellos, ¿no? Como aquellos ayes que Jesús exclamaba sobre los religiosos. Dice ahí en el verso 11, ay de ellos, con signo de exclamación, ¿no? Ay de ellos, pobres cuates, ¿no? Jesús en Mateo 23 daba estos ayes sobre la vida de los religiosos. En el verso 13, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, cierran el reino delante de los hombres, no entran ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando. Ay de ustedes, verso 14, escribas y fariseos hipócritas. Verso 15, ay de ustedes, verso 16, ay de ustedes, insensatos y ciegos, verso 17, necios y ciegos. En el verso 23 de Mateo 23, creo que dije Lucas, pero es Mateo. ¿Dije Mateo? Ya no sé ni qué dije, pero Mateo 23, ay de ustedes, hipócritas, diezman la menta, el eneldo y el comino y dejan lo importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe, etcétera. Todo ese capítulo lo puedes leer, es muy fuerte lo que Jesús dice acerca de los religiosos. Aquí Judas, siguiendo este estilo, ¿no? Siguiendo esta forma, exclama, ay de ellos, pobres cuates, pobres personas que actúan y viven de la manera en la que hemos estado estudiando. No es ligero el camino que han tomado, no es cualquier cosa la forma en la que se conducen y cómo actúan. Ay de ellos, ay de ellos, porque han hecho tres cosas: han seguido cierto camino, se han lanzado por lucro y han finalmente perecido en desobediencia. Es lo que dice en el verso 11. Hay esta triada del camino que estos hombres tomaron: siguiendo el camino de Caín, lanzándose por el lucro en el error de Balaam y pereciendo en desobediencia o contradicción, en rebeldía, llevar la contradicción, ser rebelde, en la contradicción de, ¿qué dice? Coré. Tres personajes, ¿quiénes son? Caín, Balaam y Coré. Tres ejemplos del Antiguo Testamento y tres formas de conducirse que estos hombres han imitado y que la Biblia nos advierte a nosotros también. Es posible vivir de esta manera. Debemos considerar que los creyentes que están recibiendo estas cartas o esta carta de Judas en la iglesia primitiva están completamente familiarizados con estas historias. Sin embargo, quizá algunos de nosotros no las tenemos muy presentes o estos personajes no los ubicamos. De manera que vamos a muy brevemente resumir un poco de qué hablan o a qué se refiere Judas cuando habla de el camino de Caín, el lucro de Balaam y la contradicción de Coré, ¿no? ¿Qué describe o a qué hace referencia Judas al hablar de esto?
El primero mencionado en esta triada de ejemplos de personajes que caminaron de esta manera es Caín en Génesis 4. No tienes que ir para allá, simplemente puedes leerlo durante esta semana. Quizá puedes tener una buena lectura en estos pasajes que vamos a estar mencionando para que tengas un poquito más de amplitud y puedas estar teniendo quizá meditaciones a través de estos textos. Génesis capítulo 4 es este relato que nos presenta la manera en la que un apóstata sigue falsa religión, ¿no? Es un ejemplo de alguien que se acerca a Dios de una forma equivocada, por su orgullo, poniendo él en su orgullo los términos de su relación con Dios, los términos en los que él va a adorar a Dios, como él quiere, donde él quiere, cuando él quiere, ¿no? Esto es lo que vemos en Caín. En el relato de Génesis vemos este pasaje donde Abel se acerca a Dios para adorarle, trayendo lo mejor de sus ganados, de sus corderos, y sacrificándolos delante de Dios en el altar. Por otra parte, su hermano Caín también trajo de lo mejor de su fruto y lo puso delante de Dios. Sin embargo, la Biblia nos dice que Dios no miró con agrado el sacrificio de el sacrificio de Caín. Sí miró con agrado el sacrificio de Abel. Lo escribí mal aquí en mis notas, por eso lo dije mal. Entonces Dios miró con agrado el sacrificio de Abel. Abel, ¿cuál era? Abel. Ya con eso me voy a acordar. Pero no el de Caín. ¿Por qué? ¿Será que Dios no ama igual a los veganos? No. Por supuesto que no. El libro de Hebreos nos muestra claramente la razón por la cual el sacrificio de Abel fue mejor y aceptado. Es muy sencillo, en el verso 4 nos dice que por la fe Abel ofreció mejor sacrificio que Caín. ¿Cuál es la razón? La fe estaba en su corazón. Caín, por una parte, se acerca a Dios, quizá no por la fe, porque la Biblia especifica que fue Abel quien se acercó por la fe. Lo contrario a la fe, a confiar en Dios, es la confianza en uno mismo, las obras, lo que yo puedo hacer. Entonces quizá el corazón de Abel estaba más en este orgullo de decir, yo lo he hecho bien y mira lo que te traje, lo mejor de mis manzanas, ¿no? Mientras que Caín realmente simplemente adoró a Dios como él entendía que Dios debía ser, pero gracias. Caín, qué bien, así debe ser. Seguimos. Abel llegó confiando en Dios. Caín llegó confiando en sí mismo. Eso es lo que tenemos que entender. Falsa religión tiene que ver con acercarme a Dios confiando en mis obras, confiando en lo que yo quiero hacer, no de acuerdo a la manera en la que Dios le agrada. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Así que esto es lo que entendemos. Estos hombres siguen ese camino de confiar más en sus propias obras, en lo que ellos hacen y no tanto acercándose por fe, acercándose con confianza a Dios. El camino de Caín, la falsa religión por orgullo en el corazón. Luego en Judas 1 sigue describiendo un segundo personaje. ¿Cuál es este segundo personaje? Balaam, en el verso 11. Y se lanzaron por lucro, dice, en el error de Balaam. Siguiendo el camino de Balaam, se aventaron a hacer lo mismo, se lanzaron a hacer lo mismo, el mismo error, cometiendo el mismo error que Balaam. En Números 22, puedes leer Números 22 al 24, en adelante puedes tomar esos capítulos y observar lo que nos dice el texto respecto a Balaam. Y Balac. Balac era el rey de Moab. Moab era una de las ciudades que estaban en la tierra prometida. Tú recuerdas que cuando los israelitas llegaron a Canaán, pues los cananitas estaban en la tierra y Dios les mandó ir y poseer la tierra que Él les había dado, y tuvieron no nada más que entrar a disfrutar de la tierra al llegar, sino tuvieron que llegar a poseer la tierra y enfrentar enemigos. Algunos de estos enemigos se enlistan ahí en el libro de Números. Y Moab, el pueblo de Moab era uno de estos enemigos. El rey de Moab, Balac,
se entera de lo que Israel acaba de hacer a otro de los pueblos en Canaán, venciéndolos tremendamente, los amorreos, y le da miedo a Balac, rey de Moab, porque ve que el pueblo de Israel va a venir en contra de él. De manera que Balac, rey de Moab, manda llamar a Balaam, porque sabe que es profeta de Israel, sabe que es anciano en Israel, una persona de influencia, y entonces él llama para que viniera y hace una especie de negocio con él y le dice, mira, yo te voy a dar muchas dádivas, le envía gente con dádivas para que él maldijera al pueblo de Israel, de manera que ellos no pudieran vencer a Moab. Entonces le llaman y Balaam le dice a Balac, después de que habla con él, déjame hablar con Dios respecto a esto, ¿no? Digo, no tienes mucho que hablar con Dios. La respuesta inmediata debía haber sido, no lo voy a hacer. Obviamente la voluntad de Dios jamás es que yo maldiga al pueblo y menos porque me des dinero, ¿no? Pero había lucro, había avaricia en el corazón de este hombre. Y cuando ve los regalos dice, igual y si puedo negociar con Dios, déjame ver qué podemos hacer. Déjame lo tramito en gobernación y vemos si hay manera. ¿Qué le dice Dios? De inmediato en su primera respuesta, no, o sea, porque le manda, no vayas con ellos. Esto no fue un encuentro, digamos, cara a cara, sino fue por medio de mensajeros. Entonces, Balaam le dice al Señor, voy con él y maldigo al pueblo, y Dios le dice, no vayas con ellos. Esto es Números 22:12. Y no maldigas al pueblo porque bendito es. Entonces Balaam no le queda de otra más que decirle, pues no puedo aceptar los regalos a cambio de maldecir al pueblo. Dios me dijo que no. Pero insistentemente el rey de Moab mandó de nuevo a estos mensajeros y envió regalos. Y Balaam vio tanta cosa que dijo, no, pues esto sí está de bendición. No voy a ver qué puedo hacer. Y va otra vez con Dios y le dice, ¿qué onda? ¿Voy? ¿No voy? Y el Señor le dice, ve. ¿Tú crees que Dios cambió de opinión? No, realmente Dios le está dando lo que quiere. No, es como, ok, ¿quieres ir? ¿Quieres tratar con? Pues dale, pero vas a hacer lo que yo te diga, ¿no? Entonces, él va, se levanta para ir, pero Dios le estorba. Esto es increíble, porque le dice, ve, pero al final Dios le estorba de tal manera que en el camino, él dice que preparó su asno y en el camino va avanzando y de repente ve que su asna no puede avanzar porque Dios se apareció, el ángel de Jehová se apareció en el camino y le estaba impidiendo el paso. El asna ve al ángel, Balaam no está viendo, por supuesto, no tiene claridad en su vista espiritual, ni mucho menos, está ensimismado, está buscando el dinero, está buscando lo temporal, no está mirando lo que no se ve, lo eterno. Y el asna, al no poder pasar, se hace a un lado y se desvía y en una de esas le apachurra la pierna a Balaam porque va contra una pared y entonces Balaam le empieza a pegar, ¿no? Hasta que el asna voltea y le empieza a hablar. El burro le habla y le dice, ¿qué te he hecho que me has azotado 3 veces? No te pases, si tu burro te empieza a hablar, ¿qué haces? ¿Imaginas? Vas paseando a tu perrito y de repente así te empieza a decir, oye, tú, ¿qué te pasa? ¿No? ¿Qué haces? Bueno, Balaam ni se inmuta, sino que le contesta. Y se le pone al tú por tú y se pone a discutir y le dice, ¿por qué te has burlado de mí? Le dice al asna, ojalá tuviera una espada y te mataría. Y el burro contesta y le dice, ¿pero qué no soy yo tu asna? Números 22:30. En mí has cabalgado desde tu juventud y he estado contigo. O sea, empieza a platicar y ¿sabes qué le contesta? No. O sea, ¿qué no soy tu asna? No, haciendo berrinche con un burro. ¿Qué es esto, bro? Y luego Dios abrió los ojos de Balaam para que viera lo que estaba enfrente y lo empieza a confrontar y el ángel de Jehová y Dios mismo le dice que era un perverso. Puedes leer esto, el resto de la historia, Números 22 en adelante. Pero dice ahí que el problema en el corazón de Balaam era la avaricia, era el lucro, dice. Al ver los regalos, los beneficios, va hasta 4 veces con el enemigo, intenta maldecir al pueblo, pero ¿qué sucede? Lo único que sale de su boca son bendiciones. Él está listo para maldecir al pueblo y dice, ustedes son unos benditos de Dios, ¿no? Y empieza a pronunciar bendición, de tal manera que el rey de Moab le dice, oye, te traje hasta acá, bien sacado de onda, para que maldijeras al pueblo y solamente los has bendecido una y otra vez. Y es interesante porque Balaam
no encontrando la manera de maldecir al pueblo, le aconseja a Balac y le dice, mira, trae a las hijas de tu pueblo y ponlas enfrente y verás cómo ellos los hacen caer y los hacen ir tras ídolos. Y así serán maldecidos. Y eso es lo que hace Balac, y vemos que el pueblo cayó de esta manera, y todo eso lo hizo por dinero, por tener más. Falsos maestros, apóstatas dispuestos a por dinero vender a sus hermanos sin importarles hacer pecar con tal de obtener una ganancia personal. Sacrificando a otros y poniendo tropiezo a otros con tal de poder quedarse ellos con algo. Predicando algo o diciendo algo o aconsejando algo que no glorifica a Dios, pero no importa porque al final yo voy a obtener recursos de esto y estoy buscando lo mío. Avaricia, lucro, esto es lo que hay en el corazón de estos hombres. En el segundo ejemplo con Balaam, tenemos un tercer ejemplo que es ¿quién? Coré, versículo 11, perecieron en la contradicción de Coré. Números capítulo 16, puedes también leerlo en casa después durante la semana. Pero es interesante esta rebelión organizada en contra de Moisés y de Aarón, hombres a quienes Dios había puesto para dirigir al pueblo de Israel. Ciertas personas empiezan a cuestionar su autoridad, empiezan a murmurar, a hablar a sus espaldas y empiezan a organizarse para rebelarse en contra de la autoridad que Dios había instituido para ellos en Moisés y en Aarón. Quizá por envidia, quizá ellos querían estar al frente, ellos querían dirigir, porque su pregunta es, ¿quién nos puso a ustedes? ¿No? ¿Por qué ustedes y no nosotros? ¿No? Y toda esa envidia y toda esa rebelión tuvo un resultado final. No sé si recuerdas el final de esta historia. La tierra se abrió literalmente y ellos cayeron en lo profundo de la tierra. Ahora sí que literalmente se los tragó la tierra. No, trágame tierra, literal, ¿no? Entonces, Romanos 13, 1 y 2 nos habla, quizás por envidia y rebeldía en contra del liderazgo. Pero dice Romanos 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios, ¿qué dice? Han sido establecidas. Mira el verso 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y mira qué dice. Y los que resisten, acarrean ¿qué? Condenación para sí mismos. El resultado de la rebeldía en contra de la autoridad nunca es un buen resultado. La contradicción, la palabra contradicción se puede traducir como rebelión. Se rebelaron contra la autoridad por envidia. Esto es lo que vemos en estos hombres, en este tercer ejemplo. Rebeldía por envidia, ¿no? Lo primero en Coré. ¿En Coré? Sí. Es orgullo. No, en Caín. Ahora se equivocaron ustedes. Yo oí que alguien dijo Abel. Abel. Entonces, Caín, por orgullo, siguiendo una falsa religión. Coré, por avaricia. Perdón. Okay. Balaam, por avaricia, buscando por lucro entregar y sacrificar al pueblo. Y lo tercero, ahora sí en Coré, rebeldía, que por envidia se resiste y contradice la contradicción, contradice la autoridad. Dicen sí, yo digo no, ¿por qué? Dicen no, yo digo sí, ¿por qué no? Contradicción, imponiendo su propia manera. Orgullo, avaricia, rebeldía. 3 aspectos que necesitamos examinar en nuestras propias vidas, porque de inmediato pensamos en cómo es que falsos maestros pueden actuar de esta manera, pero ¿qué hay de ti y de mí en estos 3 temas que la Biblia trae el día de hoy frente a nosotros? El orgullo en nuestro corazón, de poner nuestros propios términos delante de Dios, buscar la avaricia y buscar, sin importar el precio que se tenga que pagar, obtener para mi bolsa, para mi beneficio, y la rebeldía, estar constantemente contradiciendo a la autoridad, ¿no? Siguiendo el camino de Caín, lanzándonos por lucro en el error de Balaam, pereciendo en la rebeldía y contradicción de Coré. Y la progresión es, en los verbos es interesante, en el verso 11, seguir, lanzarte y perecer, ¿no? Empiezas a seguir un camino,
terminas entregándote en ese camino y al final, como fin último, ¿cuál es el resultado? Perecer, perdición total. No hay un buen final. No hay un buen final. Nada bueno resulta de seguir este patrón. Siempre terminas perdido. Mira cómo sigue la descripción en el verso 12. Judas, verso 12. Estos hombres orgullosos, avaros, rebeldes. Mira lo que estos son. Las descripciones tan ilustrativas de lo que son y lo que hacen estos hombres. Son manchas en sus ágapes, que comiendo impúdicamente con ustedes, solo se apacientan a sí mismos. Son manchas en sus ágapes. ¿Qué es un ágape? Bueno, un ágape eran fiestas y celebraciones que los cristianos del primer siglo tenían para tener comunión, para celebrar la cena del Señor, para participar. Quizá la cena del Señor se ha convertido más en un momento muy breve en las reuniones de domingo o de miércoles, al final del servicio, en un par de minutos, pero los cristianos de la iglesia primitiva acostumbraban reunirse a comer, se sentaban a la mesa, compartían el pan, llevaban, digamos que eran fiestas de traje, como diríamos, ¿no? Unos traían un poquito, otros traían mucho, pero al final la idea era compartir, era recordar la cena del Señor. Para algunos creyentes que eran esclavos en el Imperio Romano, estos ágapes eran la única comida decente que ellos tenían regularmente. Entonces era un tiempo interesante de comunión, de dar, de servir, de buscar bendecir, de ser bendecido al mismo tiempo. Pero estos hombres estaban en esos ágapes como manchas. Estos hombres ensuciaban y pervertían la razón y el ambiente en esos lugares. En lugar de ir para recordar el sacrificio de Jesús, tomando la cena del Señor, compartiendo el pan, teniendo comunión, dice en el verso 12 que se apacentaban a sí mismos, que se apacientan, que solamente están buscando autosatisfacerse y usar de los recursos y de lo que la gente trae y lo que la gente conversa para ser ellos el centro y para ellos estar satisfechos usando a la gente. Una vez más es este mismo patrón. Qué fuerte es pensar en eso. Cuando la comunión se mancha porque llegamos nosotros a la iglesia o a las reuniones con una actitud de que me den, de que me bendigan, de que me sirvan, un pensamiento común en la iglesia del día de hoy, buscando que me satisfagan. Esto sí me gusta, esto no me gusta, denme, sírvanme, ámenme, pero no estoy dispuesto yo a servir, no estoy yo dispuesto a dar, no estoy yo dispuesto a compartir. Y son manchas, dice, en los ágapes, buscando su propia satisfacción. Sigue describiéndolos en el verso 12, número 2. Entonces, número 1 son manchas en la comunión. Número 2, ¿qué dice? Nubes sin agua. Nubes sin agua, ¿no? Una nube sin agua realmente no sirve de mucho. Decepciona porque pareciera que tienen mucho que ofrecer, pero en realidad están vacías, como que mucho ruido y pocas nueces, es la idea, ¿no? Realmente muestran algo y son llevadas de acá para allá por los vientos, en realidad son ligeras, no hay bendición, no llueve, la lluvia siempre es un sinónimo de bendición y cae en el agua y produce fruto y bendice de esta manera, pero estos hombres no tienen agua, no tienen nada que ofrecer, no pueden producir fruto o no sirven para bendecir la tierra, el jardín de Dios, de la iglesia de Cristo. No tienen nada que dar. Son llevadas para acá y para allá, inestables. Número 3, ¿qué dice? Árboles otoñales, ¿no? Entonces son manchas, nubes sin agua, ¿qué más? Árboles otoñales que son sin fruto y 2 veces muertos y desarraigados. Esta es la descripción de estos árboles otoñales. Cada que hay un punto y coma, te das cuenta cómo va cambiando de descripción o de ilustración. Cuando dice en el verso 12, son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con ustedes se apacientan a sí mismos. Punto y coma. ¿Qué sigue? Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Punto y coma. Luego número 3, árboles otoñales. Sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Punto y coma, y va a seguir hablando de estas olas. Pero dice árboles otoñales que son sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Estos árboles ya para el otoño, ya pasó la época de dar fruto.
Lo que se esperaría de un árbol en ese punto es, más si ya está en el otoño, es que haya fruto, pero no lo hay. Son inútiles, son sin fruto. ¿Por qué? Pues porque dice que están 2 veces muertos y desarraigados. No tienen vida, no tienen raíz, no están conectados a la tierra. Están ahí, pero no tienen profundidad de raíz, realmente están muertos. Y me hace simplemente recordar que Jesús es la tierra, que Jesús, Él es la vid verdadera y todo pámpano que en Él no permanece no puede llevar fruto. No pueden producir fruto porque el producir fruto es resultado de estar permaneciendo en Jesús. Y estos hombres aparentan servir a Jesús, pero no le conocen. Así que estos hombres no tienen absolutamente nada que ofrecer, están doblemente muertos en cuanto al fruto, desarraigados, no hay profundidad en su fe, no hay profundidad en su relación con Dios, están muertos, están secos, están marchitos, son nubes sin agua, son árboles sin fruto. Pero después dice en el verso 13, después del punto y coma, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Como las olas del mar. La ola del mar es como constante, hay mucho movimiento y dice fieras ondas, como haciendo referencia, no cuando las olas van suaves, sino cuando están golpeando de una forma agresiva y fuerte, hay mucha actividad, pero al final lo único que terminan asomando o trayendo, el único resultado de eso, no sé si has caminado de repente después de que hubo como una especie de tormenta o olas muy intensas, que hay un montón de basura, de residuos, de alga y todo esto, como esta basura marina que se acumula, es lo único que traen, espuman su propia vergüenza. Hay mucha intensidad, pero el resultado no es bueno, es basura, es mal olor. Isaías 57:20. Isaías 57:20 nos dice así. Isaías 57:20, pero los impíos son como el mar en tempestad, ¿no? Fieras ondas de mar en tempestad, que no puede estarse quieto, pero sus aguas arrojan ¿qué? Cieno y lodo. El hecho de que una persona esté constantemente haciendo cosas y haciendo y golpeando e intenso no significa que sea de Dios. Cuando el resultado y lo que ves que está trayendo simplemente es basura, es mal olor, puedes identificar realmente que son simplemente fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. La quinta característica después del punto y coma, después de vergüenza, punto y coma, ¿qué dice? Estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Estrellas errantes, como estos meteoritos, ¿no? Que llaman la atención, ¿no? Que se ven y deslumbran, pero simplemente es fugaz, es veloz, se desvanecen, dice en la oscuridad, ¿no? Se desvanecen hacia la oscuridad, y eso es exactamente lo que dice ahí, está reservada eternamente, la oscuridad, dice el verso 13, la oscuridad de las tinieblas. Otra vez, la condenación se repite. Y a menos que haya arrepentimiento, estas manchas, nubes sin agua, árboles sin fruto, fieras ondas del mar y estrellas errantes serán condenadas, serán condenados. Judas quiere ser muy claro y enfático a lo largo de la carta en que este es el futuro de aquellos que viven de esta manera. Y es muy fuerte meditar y pensar en que quizá tú y yo podemos identificarnos en algunos de estos aspectos y necesitamos pedirle al Señor que nos muestre nuestra condición. En el versículo 14 continúa hablando del destino de estos hombres. Dice el verso 14, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, nieto de Adán, diciendo, he aquí vino el Señor, mira lo que dijo Enoc en su profecía, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas que los pecadores impíos
han hablado contra él. Esta es una profecía, es interesante porque Judas está citando a Enoc. Este personaje, Enoc, es interesante porque en Génesis capítulo 5 puedes leer acerca de él. También en Hebreos 11 se menciona a Enoc, que no murió, sino que fue traspuesto, caminó con Dios. Dios le llamó de una manera así, sobrenatural. No tuvo que morir, simplemente desapareció y el Señor le llevó. La Biblia dice que si no lo encontraron, si no regreso es porque estoy con Dios, ¿o cómo era? Bueno, algo así. Y es padre porque me gusta verlo como un tipo de lo que la iglesia va a vivir en el final de los tiempos. Cómo es que seremos raptados y seremos tomados y en un abrir y cerrar de ojos estaremos con el Señor en el rapto para estar en las nubes con Él. Pero vamos a hablar de eso en Apocalipsis, no me voy a adelantar. Simplemente es algo que es interesante sobre Enoc. Pero aquí Judas menciona esta profecía de Enoc y extrae del libro de Enoc un libro que era un escrito en el mundo antiguo que se tenía, el cual no es considerado como parte del texto inspirado por Dios, por eso no lo tenemos en el canon bíblico, pero es un escrito que existe, un texto respetado entre los cristianos del primer siglo, por tanto judíos como cristianos en el primer siglo consideraban este libro de Enoc. No es inspirado, simplemente esta profecía que Enoc da, pues parece que es inspirada. ¿Por qué? ¿Porque está en el libro de Enoc? No, sino porque está en el libro de Judas, porque Judas lo toma y dice, esto es algo que es real, y así es como Dios habla, ¿no? ¿Qué es lo que dijo Enoc? ¿Cuál es el punto de la profecía esta de Enoc? Bueno, pues muy sencillo, verso 14, que el Señor un día vendrá con sus santas decenas de millares para hacer algo. Verso 15, ¿traer qué? Juicio contra todos, dejar convictos a todos los que impíos, de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Alguna palabra que se repita? Es muy claro en la lectura del texto, ¿verdad? La impiedad o impío. Es un eco de lo que vimos, ¿te acuerdas? En la introducción, en el verso 5, cuando hablábamos de que una de las características de la identidad de estos falsos es que son impíos. Impíos, hombres impíos, dice en el verso 5, ¿te acuerdas? Ahí puedes conectar el verso 5 con el verso 15. Impíos. Es lo que son. Y lo que son produce lo que hacen, ¿verdad? Un impío hace... Pues no hace pío. Ah, no. Un impío hace impiedad, ¿no? El problema no está tanto en lo que estos hombres hacen. Obviamente hay un problema enorme con lo que estos hombres hacen, pero la raíz de ese problema no está en lo que estos hombres hacen, sino en lo que estos hombres son, ¿cierto? Y está ahí. Y el juicio de Dios en contra de estos hombres impíos será debido a su identidad, que no ha sido regenerada de un hombre impío a un hombre pío, a un hombre piadoso, que significa adorador de Dios. Impío significa que no, un no adorador. No adorador del Dios verdadero, porque se adoran a sí mismos. Pero están rebeldes contra Dios. Y solamente Dios puede cambiar nuestra condición, porque creo que estos hombres tuvieron oportunidad del arrepentimiento. Y no es como que, porque habla mucho del juicio futuro y del juicio futuro, y es una advertencia que Dios trajo desde Judas para que estos hombres supieran que hay un futuro. No les está avisando, ya no hay nada que hacer, sino les está advirtiendo, esto es lo que va a pasar. Y así es Dios en su paciencia con, ¿sabes qué? Con todos los que somos impíos, o los que son o éramos impíos. Porque Dios envió justamente a su Hijo para morir por los impíos. Es lo que nos dice Romanos 5:6. Romanos 5:6. Porque Dios tiene misericordia. Dios quiere que los hombres sean salvos. Dios quiere salvar a los impíos, familia. Claro que sí, Dios quiere salvarlos. En Romanos 5:6 nos dice el texto: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, mira lo que dice, a su tiempo murió por los impíos. Esto es increíble. Esta es la gente por la que Cristo murió. Y Dios no va a tener por inocente al culpable, porque hubo alguien que murió.
y que pagó con su perfección, su inocencia, por nuestra culpa y por nuestra impiedad. Y Él nos ofrece en Cristo Jesús a todos los que somos impíos o los que podríamos ser impíos o podría haber impíos, salvación en Cristo. Finalmente, en el verso 16 nos encontramos con 5 características más de estos hombres, lo que son y cómo viven, lo que hacen, cómo caminan, cómo andan, cómo hablan. Es tremendo. En el verso 17 vamos a tener un cambio de la descripción de los falsos a la exhortación para los verdaderos, porque nos va a decir qué hacer con todo esto que hemos visto. Me gustan estos bosquejos tan como claros en el pensamiento del autor. Pero mira el verso 16 antes de avanzar al verso 17, porque hay todavía 5 aspectos más. Todo esto es para hacer un perfil de estos hombres apóstatas. Podemos ir anotando cada una de las características y cosas que hemos estado meditando, quizá en una pequeña lista. Te animo a que puedas en tu casa observar el texto, escribir algunas cosas, subrayar cosas que ves en tu propia vida y demás. Pero bueno, verso 16. Estos son, dice, murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas. O sea, dicen globo, dicen... No, no es cierto. A veces se me ocurren cosas así y debo guardarlas, pero a veces se me salen. Vamos a seguir. Cuya boca habla cosas infladas, adulando, dice, checa esto, adulando a las personas para sacar provecho. Está grueso. Primero, murmuradores. La NBI traduce esto como refunfuñadores. Gente que está criticando todo el tiempo, que está en voz. La palabra murmurar es incluso una palabra que implica como hablar, como murmurar, ¿sabes? Como en serio. Y esta gente habla así. Es como, este cuate es un chale, no, siempre es un... No nos escucharon el chale, ¿va? El chale. Pero así, o sea, como que, ¿qué estará diciendo este cuate? Pues no me los ves así, ¿no? Refunfuñando. Querellosos, o otras versiones dicen quejumbrosos. La misma idea, un poco, o una idea similar. Criticones. Gente que nunca está contenta y nunca está conforme. O sea, estas primeras 2 palabras describen, ¿no? Este perfil de alguien que constantemente es el quejitas, ¿no? Y que nada le parece y que siempre está encontrando defectos y siempre todo está mal y nunca se hacen las cosas como se deberían hacer. Y Spurgeon dice sobre este tipo de gente, o sobre este pasaje, estas palabras. Esto es lo que dice, cito a Spurgeon. Es claro el tipo de gente al que aquí se alude, gente a la que nunca le satisface nada. Tienen descontento incluso con el mismo evangelio. El pan del cielo debe estar partido de cierta manera y de cierta manera servido a su gusto o no lo comen. Y aún así, muy pronto lo llegan a considerar como este pan liviano. No hay manera en la que un cristiano pueda servir a Dios y que ellos a la vez queden complacidos. No perderán de vista cualquier hoyo o mancha en el saco del predicador. E incluso si el mismo gran sumo sacerdote Jesús estuviera aquí, ellos encontrarían algún defecto en el color de las piedras de su coraza. Hasta aquí. Así es. Si Dios no, decía el pastor Jaime Foot, recuerdo mucho esta frase, si Dios no les satisface, si Jesús no es suficiente y no les satisface, nada les va a satisfacer. Entonces déjalos. Porque a veces platicando en estas conversaciones de catarsis pastoral, hablando, ¿no? de gente con la que batallas, ¿no? Te encuentras con esto. Y decía, tú no eres suficiente para satisfacerles, ni lo que hagas, ni cómo te conduzcas, ni aunque hagas todo perfecto, si Jesús no es suficiente para satisfacerles. Entonces es muy fuerte, quejumbrosos, criticones, murmuradores. Esto es lo segundo. Lo tercero, ¿qué dice? Andan según sus propios deseos. Una vez más, la idea de
buscar satisfacerme, usar el ministerio y a las personas para mis propios fines. Lo cuarto, hablan cosas infladas. Dice John MacArthur. Hablan con mucha pomposidad y magnificencia, pero sus palabras son huecas y carecen completamente de vida y de valor espiritual. Gente que es muy quizá elocuente en su discurso, pero su mensaje carece completamente de poder, porque el mensaje de poder es, ¿qué cosa? El Evangelio. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Número 5, mira esto. Adulan a las personas para sacar provecho. Le van a decir a las personas lo que quieren escuchar para tenerlos ahí y poder usar de sus recursos y poder usarlos para sus propios deleites. Segunda de Timoteo 4, los primeros 5 versos para mí son hermosos, los he tomado como una bandera en mi vida, un encarecimiento solemne que Pablo le hace a Timoteo delante de Dios y delante de Cristo, quien juzgará a vivos y a muertos en su manifestación y en su reino. Le dice: predica la palabra, insta a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque, verso 3, vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que la gente, teniendo comezón de oír, va a encontrar quien les rasque el oído, ¿verdad? Tengo comezón de oír, yo te voy a hacer piojito, ¿no? Yo te voy a decir, ¿qué quieres escuchar? Que eres un campeón, que no pasa nada si te acuestas con tu chava, que puedes seguir adelante viviendo en pecado y no hay ningún problema. Ven, mira, ven, no importa, todo está bien, ¿no? Aquí, amor y paz, ¿no? Teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y van a dejar el evangelio y van a empezar a platicar historias y cosas que no son la Biblia. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones que implican predicar la verdad. Haz obra de evangelista, o sea, predica el evangelio. Y cumple tu ministerio, cumple tu servicio, lo que Dios te ha llamado a hacer, sin importar si quedas bien o no con tus oyentes, ¿no? Es un llamado y un encarecimiento muy solemne que advierte respecto a estos hombres manipuladores que utilizan a la gente y les manipulan para sus propios fines. Ahí están estos 5 aspectos: murmuradores, querellosos o quejumbrosos, egocéntricos, arrogantes, que hablan palabras infladas pero son huecos, y manipuladores. Y qué fuerte poder observar estas características, escuchar y leer esto, porque la verdad, yo estaba leyendo esto, estaba estudiando, y yo decía, ok, debo estar alerta a mi alrededor, más como pastor en la iglesia donde Dios me ha dado una función de mucha honra, pero también de una gran responsabilidad, de cuidar respecto a este tipo de personas, ¿no? Que podrían estar utilizando a la gente, que podrían estar lastimando, que son lobos vestidos de ovejas. Pero ¿qué si hay aspectos en estas listas, en este perfil, que tienen que ver con cosas que yo hago, que tienen que ver con luchas que yo tengo, con cosas que están en mí, que son parte de mi carne, que son deseos egoístas de satisfacción personal, usando el ministerio como una plataforma para predicarme a mí mismo o algo así. Y creo que no solo yo como pastor soy llamado a escuchar y pedirle al Espíritu Santo que me muestre qué hay en esto para mí, sino todos nosotros como verdaderos cristianos, como gente que tiene de alguna forma responsabilidad espiritual, para empezar en tu propia vida, pero también la gente a tu alrededor, de observar estas listas, de observar estas palabras, de observar estas historias y ser advertidos respecto a estos caminos, respecto a este conducirse. Y pedirle al Señor que nos ayude, porque tampoco es como decir, no, pues sí, se me hace que estoy bien mal. No, pues le voy a echar ganas, sí, eso es lo que necesito, le voy a echar ganas, ¿verdad? Porque el esfuerzo del hombre y el echarle ganas nunca va a ser suficiente para un verdadero cambio de lo profundo. Tiene que ser el Señor quien con su gracia, quien con su palabra y su espíritu
produzcan en nosotros la obra. Eso no significa que yo voy a estar pasivo y sentado esperando a que mágicamente mientras estoy dormido Dios me cambie. Tiene que haber una disposición en mi corazón y un decir, Señor, yo sé que yo no puedo hacerlo, pero aquí estoy dispuesto para no en mis esfuerzos y en mis recursos cambiar, sino para permitirte a ti, mientras hago lo que me pides que haga, ser transformado. Ayúdame a ser transformado, no a transformarme. Este mensaje no es transfórmate. Este mensaje es sé transformado, porque tú y yo no podemos transformarnos si Dios no interviene y si Él no nos muestra qué hay en nuestras vidas y qué es lo que tenemos que cambiar. ¿Cómo estamos dirigiendo a nuestras familias? Hombres, padres de familia, mamás solteras, mamás casadas, que tienen a sus hijos, que aman a sus esposos, jóvenes que están bajo autoridad, que están tomando responsabilidad, que están comprometidos con el Señor. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué es lo que el Señor quiere tratar con nosotros? Es mi oración que podamos recibir la gracia de Dios el día de hoy, porque el futuro no pinta nada bien, como hemos estado viendo. El futuro es fuerte, es real, el infierno es un lugar real, la oscuridad y las más densas tinieblas no son un lugar al que Dios quiere que vayamos. Dios no preparó el infierno para el hombre, sino para los ángeles caídos. Pero todo aquel que rechaza la oferta de gracia y de perdón y de restauración en Cristo, solito está escogiendo este destino. Entonces te animo a que puedas hoy meditar en tu camino, pedirle al Señor que te muestre, que toque tu vida, que te transforme. Y no solamente es una enseñanza que, bueno, pues ya 15 de septiembre, vámonos, ya acabaste para ya irnos a dar el grito, sino porque ahí van a pasar cosas y vamos a tener una fiesta seguro al rato y demás, y podemos perdernos de lo que Dios está hablando, pero pidamos al Señor en oración que nos mantenga meditativos, si existe esta palabra, supongo que sí, en este texto, y podamos estar durante la semana leyendo los pasajes que dejamos de tarea, ¿no? En Génesis capítulo 4, en Números 22, en Números 16, seguir estos ejemplos, tener nuestros devocionales y buscar que el Señor nos transforme. Amén. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este texto, gracias por llamarnos, Señor, a pesar de nosotros, siendo que no merecemos ser parte de tu equipo, siendo que no merecemos ser miembros de tu familia. Tú nos has dado la honra tan grande de pertenecer a tu familia y a tu cuerpo y a tu ejército para combatir ardientemente por la fe. Pero esa batalla se gana en el corazón y se gana muchas veces peleando contra nosotros mismos, Señor, donde encontramos que estos falsos que son exhibidos los tenemos en casa frente al espejo, Señor. Y queremos pedirte que nos transformes, que nos quebrantes, porque hoy hay gracia, hoy aún estás conteniendo, Señor, el día de la ira, estás siendo paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos obren el arrepentimiento, y nos estás llamando hoy a revisar en nuestras vidas qué es lo que está pasando, Señor. Así que yo te ruego que nos permitas estar en un espíritu de reflexión, de meditación, expuestos a tu palabra, porque este es el único espejo capaz de mostrarnos nuestra verdadera condición, Señor. Así es que ayúdanos, Señor, confróntanos, transfórmanos y llénanos de tu espíritu, Señor. De otra manera no podemos cambiar. Así es que haz tu obra, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.